Bienvenidos a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 11, día 2 del área de comunicación para quinto de secundaria, a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión: ¿Cómo es nuestra conducta como estudiantes en el hogar? Agenda de la semana 11, día 2. Competencia: escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad: escribimos un artículo de opinión sobre nuestra conducta como estudiantes en el hogar. Para ello, es necesario que ustedes identifiquen sus conductas positivas y negativas como estudiantes en el hogar y con la familia. No es un proceso sencillo. Sin embargo, nos permite hacer un alto y reflexionar sobre qué podríamos hacer para seguir mejorándolas. Saca tu portafolio, las opiniones, lo que trabajaste el día 1 y las ideas, los argumentos que escribiste en la actividad pasada. Recordemos que un artículo de opinión es un texto argumentativo que manifiesta lo que sentimos, opinamos o pensamos acerca de un asunto o tema de interés. La estructura de un artículo de opinión es un título que llame la atención, así es que cause expectativa. Luego vamos a exponer los hechos, vamos a mencionar nuestra tesis, el aspecto que vamos a argumentar con nuestras opiniones y para finalizar la conclusión correspondiente. Lo primero que vamos a hacer en esta sesión es leer el ejemplo de la página 28 de tu cuaderno de trabajo. Sí, anda, ve a traerlo. Ya tenemos las ideas, lo hicimos la clase pasada y tenemos todo preparado para comenzar a escribir nuestro artículo de opinión. Deben para hacerlo con orden y atendiendo a las demandas del género discursivo, es decir, al tipo de texto que tenemos que realizar, el texto argumentativo. Vamos a leer el siguiente ejemplo y utilizarlo como un modelo textual o como una plantilla que te ayudará a organizar los párrafos y relacionar tus ideas, tu tesis y tus argumentos. Número 1. El título. Mira, el título en este texto es Sacha Democracia. ¿Y qué será pues Sacha Democracia? Ya ves, desconocemos entonces y llama la atención. Debajo, el pseudosistema político de nuestro querido Perú. Comenzamos con la introducción. Se introduce el tema con algún recurso interesante como preguntas, anécdotas o una cita textual. Vamos a leer el párrafo de la introducción, a ver qué está utilizando. ¿Cuáles son los límites de la democracia en el Perú? ¿Hasta dónde es democrático nuestro país? ¿Qué está fuera y qué está dentro de esta democracia? ¿La tramitología es democrática? ¿La flexibilización es democrática? ¿Y los derechos humanos qué rol cumplen en esta democracia inflamada, sensible, amnésica y anémica? ¿Qué hemos utilizado? Muy bien, hemos utilizado preguntas como un recurso para generar el interés. Listo. A continuación vamos a plantear la tesis de forma clara y directa. Considero que la actual democracia peruana está estructurada sobre el eje Estado, leyes, capital, empresas, extractivismo y que fuera de este eje se encuentran los derechos humanos, a pesar de que obviamente en tanto normas internacionales y convenciones aceptadas dentro de nuestro marco legal deberían ser su columna vertebral. Lo son nominalmente. Los derechos humanos ni siquiera estuvieron en la agenda de los candidatos durante las elecciones de primera vuelta del 2011. Listo, estamos planteando la tesis, ¿cierto?, sobre los derechos humanos y qué es la democracia. Y hemos visto que los derechos humanos últimamente no se tienen en cuenta. Ahora vamos a ver cómo se exponen los argumentos uno a uno y cómo se relacionan con la tesis por medio de conectores de causa, que son porque ya que debido a... Listo. No son los únicos, hay más conectores de causas, tú puedes investigar y encontrarlos. Comenzamos con la lectura del párrafo. 3. La democracia peruana es una sacha democracia porque no responde a un sistema de representación, ni al poder ejecutivo con un presidente que traicionó sus propuestas prístinas
de recambio social ni el poder legislativo con congresistas que en realidad no tienen por qué discutir temas de fondo, pues están casi todos de acuerdo con el modelo económico extractivista y social autoritario. Y si se torpedea es porque necesitan pelearse la misma franja política. Pero también es una sacha democracia porque responde a un mandato ideológico, porque un mandato ideológico que es crecer y crecer por el mismo hecho de hacerlo y no para distribuir económicamente y ampliar el acceso a derechos. Felizmente la denigrante metáfora del chorreo no se usa más. Hoy el propio Papa Francisco la ha criticado duramente porque no propone redistribución, sino miserabilismo. Hoy, que en otras partes del mundo, como Europa, se cuestiona el crecimiento per se, aquí en el Perú ni siquiera podemos plantearlo, porque los hijos del orden cuestionan siquiera la pregunta ¿cómo lo hizo Pascal hace un tiempo con una columna que escribí? El estereotipo de Perú, país minero, se instala cada vez con más fuerza en los discursos de los integrantes del Estado. Hemos leído dos argumentos. ¿Listo? Ahora, recuerda que debes explicar cada argumento y añadir ejemplos que lo dejen claro frente a los lectores, casos relevantes, hechos ocurridos, datos estadísticos, entre otros, lo que se necesite en función del tema. Información adicional, pero que tenga relación directa con el tema. Último párrafo de este texto. En una sacha democracia como la nuestra, en los márgenes del Estado, los derechos humanos sirven para frenar la flexibilización de normas que un Estado enajenado de su función intuitiva implementa para atraer inversiones como sea. Por eso, los pueblos indígenas presentan demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 30.230, recabando 10.000 firmas, algo que un lobista a veces consigue con una línea de un correo electrónico. Porfa. A su vez, los derechos humanos como defensa ciudadana permiten frenar los abusos de un Estado que prefiere usar a la Policía Nacional como seguridad de las empresas mineras o de hidrocarburos que prevenir a la población. Este artículo de opinión ha sido publicado en la edición impresa del diario La República el 4 de abril del 2015. Listo, ya hemos visto cómo es un artículo de opinión. Están hablando de la democracia y la democracia, como la etimología lo explica, demo, pueblo, cracia, gobierno, gobierno del pueblo, que es la definición etimológica de esta palabra. Realmente se está utilizando a cabalidad, es el pueblo el que está gobernando. A ver, te lo dejo ahí como pregunta y responde en base a lo que hemos leído. Listo. Paso número 2. Vamos a utilizar para tu artículo de opinión todos los insumos registrados durante la etapa de planificación, como tus opiniones y tus argumentos, así como las sugerencias registradas de la lectura que acabas de hacer. Tal vez has registrado que es importante las preguntas al inicio para causar expectativa, el uso de palabras que las personas que tu entorno conozcan. ¿Listo? Paso número 3. Vamos a escribir tu primer borrador, cuidando la secuencia argumentativa. ¿Eso qué significa? Título, introducción, la tesis, los argumentos y por último la conclusión. Emplea correctamente las convenciones ortográficas, los tipos de conectores y las reglas de ortografía, tus tildes, tus mayúsculos, el uso de las palabras que a veces te confundes. Y también debes de tener en cuenta los elementos de cohesión y de coherencia, es decir, que a lo largo del texto debes de hablar del mismo tema, no debes de cambiar de tema. Paso 4. Una vez que has concluido tu borrador, tu primer texto, léelo en voz alta para revisar la cohesión y la coherencia. Puedes también hacer anotaciones en tu hoja, en tu cuaderno o marcas para que puedas corregirlas. Paso 5. Vamos a reflexionar sobre el ejercicio de tu primera producción, de tu borrador, y para una revisión más exigente de tu artículo de opinión, desarrolla la actividad 8 de la página 30 de tu cuaderno de trabajo, que dice,
que te unas a un compañero, en este caso lo vas a hacer solo, y van a revisar, vas a leer tu texto y vas a verificar los rasgos que se presentan a continuación. ¿Listo? Puedes hacer anotaciones o marcas en tu primer borrador en tu texto indicando los logros y las necesidades de mejora donde tú creas conveniente. Vamos a ver qué es lo que vas a analizar. Primero, ¿el texto cumple con el propósito comunicativo planteado en la planificación? ¿Estás haciéndolo? Sí o no, tenga en cuenta el tema del trabajo, el tema de tu artículo de opinión. Número 2, rasgo segundo, las ideas son claras, se entienden con facilidad. O eres redundante, o tal vez estás repitiendo o estás hablando de algo que no tiene relación. C. ¿Presentas ejemplos suficientes, adecuados, pertinentes para tu público, para que el público pueda entenderte mejor? D. Las ideas y los párrafos están bien relacionados, estás utilizando los conectores de causa, los signos de puntuación, el punto seguido, el punto y coma. Y por último, y mira, presentas buena ortografía. Tú tienes que corregir tu ortografía. Busca en tu diccionario cada palabra que desconozcas y las que conoces también, porque a veces cometes errores demasiado obvios. Y sí es importante que tú debas de corregir tu propia ortografía. Eso sería todo por hoy. Gracias.